ya no de cuestiones de actualidad, sino de lo que te atañe a ti en tu día a día. M&A, fusiones y adquisiciones, tu especialidad, la especialidad de tu firma en Ashart. Hemos topado con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 102 de Madrid, por la cual, digamos que se exonera a una parte que firmó un contrato, una adquisición de unas 150.000 acciones, si no recuerdo mal, porque desde el momento de la firma del contrato hasta que se remata la operación, sobreviene la pandemia y al final el juzgado acaba dándole la razón a la parte que, digamos, que se arrincona y no acaba cumpliendo con la parte del contrato. ¿Qué opinión te merece esta sentencia? A ver, una sentencia de primera instancia de un juzgado de Madrid, sí, que la conozco. Y es un caso muy interesante, la verdad, no es fácil, es un caso que no es fácil, porque jurídicamente, técnicamente, aplicarle el Código Civil a las operaciones de M&A es complicado. Y ese es el primer escollo con el que nos encontramos. ¿El incumplimiento del artículo 1124 del Código Civil? Sí, es lo que alegan las partes en sus posicionamientos. Este es un caso en el que hay una compraventa de una empresa, pero la empresa lo que gestiona realmente es un hotel. Y claro, cuando se firman los contratos de compraventa de empresas, pues hay una práctica ya bastante establecida que proviene de entornos anglosajones, pero que en España está consolidada desde hace muchísimos años y en todos los países del entorno europeo, según los cuales pues, uno compra una empresa, esa empresa tiene que seguir funcionando y lleva a cabo su día a día. El día que las partes firman el contrato de compraventa, ese contrato ya es definitivo y por tanto se compromete uno a vender y otro a comprar. Está sometido a que hay una regulación, ¿no? La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, claro, que tiene que aprobar la operación. Exacto, pero normalmente a partir de ese momento tienen que solicitar autorizaciones administrativas o cumplir una serie de condiciones previas antes de poder hacer efectiva la transmisión. Y esas condiciones no dependen de las partes, no dependen de su voluntad. Si la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia tiene una posición negativa respecto a esa compra y por tanto no la autorizara, pues no se podría llevar a efecto. Eso significa que también el comprador no puede tomar posesión de la compañía en el minuto 1, pero sin embargo ambas partes quedan obligadas a cerrar la operación. Claro, durante el momento en que firman y el momento en el que cierran la operación transcurren meses y en esos meses la compañía sigue su curso y tiene que seguir siendo gestionada por el vendedor, pero ya en realidad por cuenta del comprador, que es el que va a ser el dueño. El comprador de alguna manera le dice, yo te compro, pero tienes que mantenerme la sociedad en unas condiciones parecidas a las de ahora para el día del cierre. Y en este caso hubo la mala suerte de que entre una fecha y otra se produjo, del 20, claro, la autorización se obtuvo en abril del 20, pues entre el momento en que firmaron y el momento de la autorización, donde ya podían cerrar, se había decretado la pandemia por la OMS, se había producido el confinamiento en España y el hotel que se gestionaba en la sociedad pues dejó de funcionar. Y entonces el comprador, esgrimiendo una serie de argumentos vinculados con la imposibilidad de decir que las cosas seguían igual o no igual, pues decidió que no quería cerrar la operación y no comprar. No apelando a rebus sic stantibus. No apelando a rebus sic stantibus, no. Pero bueno, el juzgado hace una serie de análisis sobre todo esto, intentando ver si efectivamente era posible o no ratificar ciertas condiciones del contrato el día del cierre y bueno, haciendo una interpretación a la que lógicamente le llevarían los abogados del comprador en defensa de sus posiciones que no concuerda directamente con lo que normalmente es el espíritu de estas operaciones, donde el riesgo en la realidad de lo que pase después de la firma sí lo asume el comprador. Hay muy pocas operaciones, y son en las que está expresamente previsto, donde el comprador pueda negarse a cerrar por algo que suceda entre la firma y el cierre. Si se cierra la operación y ha habido unos daños porque se ha producido una circunstancia del tipo que sea, el contrato suele prever que la solución para eso es una reclamación de indemnización al vendedor por la representación errónea de cómo estaban las cosas o lo que sea, pero no suele ser la solución que no se tenga que concluir la operación.
Y bueno, pues veremos qué pasa, porque esto es una sentencia de primera instancia que está susceptible de recurso. Lo que te iba a preguntar, no se suele fallar en esta dirección. La causa sobrevenida de fuerza mayor también ha hecho tener una jurisprudencia distinta, sobre todo en primera instancia, donde aún está desalineada y es heterogénea entre sí. ¿Entiendes que el tenor de la segunda instancia será distinto? No lo sé, depende de muchas cosas, ¿no? Incluso de la calidad de argumentos que se puedan presentar una vez que ya la sentencia de primera instancia ha recaído en este sentido. Pero la verdad es que no se puede generalizar, cada caso es un mundo, y no hay tanta jurisprudencia sobre temas de M&A que lleguen al Supremo, porque muchas veces estas cuestiones bueno, pues ni siquiera llegan a los tribunales, las partes las solucionan de otro modo, o por vías negociadas o a veces en arbitraje, porque el arbitraje es bastante frecuente para operaciones corporativas. Iba justo a preguntarte ahora bueno, por el arbitraje. Claro, es que entonces tampoco hay una jurisprudencia como tal muy consolidada que trate sobre todos estos temas de M&A y que todo el mundo conozca y que sepa que han llegado al Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo falla en uno u otro sentido. No es un tema habitual de los tribunales. Claro. Y de ahí que una fuerte alternativa para la resolución del conflicto puede que sea más efectiva que sea un juzgado de primera instancia no acostumbrado a tratar estas cuestiones quien imparta justicia. Hablábamos del arbitraje. Probablemente el arbitraje hubiera sido la fórmula ideal o el conducto ideal para dar arreglo a esta controversia. Sí, el arbitraje es muy frecuente en este tipo de contratos porque las partes primero tienen un interés de alguna manera en que la disputa se cierre en un único disparo, por llamarlo de algún modo, que no haya instancias superiores y que la cuestión se eternice, porque hay que pensar que el vendedor que está vendiendo una compañía, desde el momento en que ya el mercado, todo el mundo sabe que esa compañía está en venta, eso no le resulta gratuito a las empresas. Las empresas entran en una fase en la que, bueno, pues incluso el personal sabe que está en precario de que esa compañía se va a vender, no se sabe lo que va a hacer el comprador, es decir, tiene mucha influencia sobre el negocio. Y por tanto, los operadores económicos prefieren zanjar la controversia de una vez, que se decida quién tiene razón y no estar años y años esperando un resultado final del Tribunal Supremo. Claro. Entonces, por esa vía en el arbitraje lo normal es que, bueno, pues en un único procedimiento se decida la cuestión y además, como decías antes, en vez de que un juzgado de primera instancia pudiera interpretar las cosas con mayor o menor conocimiento de causa o entendimiento de lo que las partes habían pactado, se pueden elegir árbitros que tengan experiencia en operaciones corporativas y que puedan entender bien los contratos y lo que cada una de las partes tiene derecho a exigir en ese concreto caso. Y parece que hay cierta esperanza a que siga ocurriendo cada vez de forma más frecuente, ¿no?, la resolución de conflictos a través del arbitraje. En julio, si no recuerdo mal, el Constitucional emitió una sentencia por la cual, digamos que enmienda la plana al TSJ de Madrid, que de facto estaba impugnando una serie de arbitrajes, y parece cada vez más frecuente, ¿no?, que el arbitraje renueve el encorsetamiento de las primeras instancias y se erija como una fuerte alternativa de resolución de conflictos. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación? Sí, las sentencias que dictó el Tribunal Constitucional el año pasado, que hubo varias, y efectivamente hay una 17/2021 y 65/2021, que es la de julio que mencionas, que efectivamente son muy importantes porque son sentencias muy recapituladoras de la doctrina constitucional sobre el arbitraje y hasta dónde llega la acción de anulación de los laudos. El problema viene, y no es culpa realmente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que empezó a tener una corriente de interpretación, sino de las dificultades de aplicar la ley y también de que los abogados, defendiendo a sus clientes, encontraron ahí una vía que les permitió plantear sistemáticamente una serie de argumentos. El problema, como decía, es que en la ley de arbitraje una de las causas que permiten la anulación de los laudos es que el laudo sea contrario al orden público. Claro. Y cuando el orden público se utiliza, como es un concepto jurídico indeterminado, muy abierto, pues el tribunal que debe ver si el laudo ha de anularse o no, pues empieza a tener dudas
y el Tribunal de Madrid pues las tenía claramente sobre hasta dónde llega el orden público y cuánto tienen que entrar en el fondo de lo que han decidido los árbitros para apreciar si es contrario o no al orden público. Y eso es lo que el Tribunal Constitucional ha tratado de aclarar en sus sentencias, diciendo que al final en el fondo de la cuestión que se dilucida por el laudo no se puede entrar, es decir, que si el Tribunal Superior en la acción de anulación decide que bueno, lee el laudo y no le convence porque los jueces habrían decidido otra cosa, eso no es motivo para anular el laudo, siempre y cuando el laudo esté razonado, sea un razonamiento coherente y no haya habido quiebras de principios de defensa, de contradicción, de igualdad entre las partes, que se hayan respetado las garantías, que formalmente todas las garantías del procedimiento se hayan seguido y por tanto eso sea un arbitraje que válidamente ha conducido a un laudo. Si la decisión de fondo del laudo no es acertada, pues mala suerte, pero esa es la decisión con la que hay que convivir, porque nadie tiene, y eso vale también para los juzgados, nadie tiene un derecho al acierto judicial ni al acierto arbitral. Es decir, el derecho a la justicia es el derecho a acceder a que se imparta justicia y a que tengas una tutela por parte de los jueces y tribunales de tu problema. Pero si deciden erróneamente, el juez o el árbitro lo harán según su mejor saber y entender. Contra eso, pues no hay una protección más allá de pues la vía de recursos que puede existir en vía judicial. En el orden público, ¿eh? Y el orden público como concepto indeterminado bastante controvertido y literario. Vale, ya sea con arbitraje, M&A, derecho laboral, civil, penal, cualquier orden jurisdiccional específico, asistimos a una oleada de gente joven que quizá se encuentra desnortada en nuestro sector. Hace poco el Colegio de Abogados de Madrid publicó un interesante estudio donde se segmentaban cada uno de los cohortes salariales, ¿no? en base a la edad, y veíamos que la primera edad para afrontar la abogacía está seriamente precarizada. Queríamos que le dieras un consejo, por favor, a nuestros jóvenes letrados sobre cómo encarar su carrera profesional al principio. Es que la carrera profesional del abogado tiene muchas variables, porque hay muchas tipologías de abogados, si quieres. Están los abogados cada vez en realidad más numerosos en nuestro mercado. Te hablo respecto a la época en que yo empecé, donde los grandes despachos eran muy escasos en España y ahora mismo hay muchísimos grandes despachos o despachos medianos que contratan abogados jóvenes, y esa, dijéramos que es una vía como trabajador que se encuadra en una organización más amplia, donde pues efectivamente el rango de salarios puede variar mucho, o de condiciones de empleo, también de interés o de perfil de los asuntos, y la gama de opciones es muy amplia, versus, dijéramos, el abogado autónomo, que ha existido toda la vida, que se lanza a iniciar su andadura profesional por libre, montando su despacho, captando su propia clientela o montándolo con un par de amigos. Y eso sigue existiendo y siguen teniendo a veces mucho éxito, pero claro, hay una franja muy grande de personas que pues están en una situación económica a lo mejor no tan boyante, porque sacar adelante tu propio negocio es difícil y a todo el mundo pues está sometido a conseguir tener mayor o menor éxito con su clientela. De manera que mi primer consejo para cualquiera de las dos vías es, en primer lugar, elegir tu motivación. Es decir, si una persona es más emprendedora, le gusta más disponer de la flexibilidad de organizar su tiempo, seguramente la vía de la autocontratación, de ser tu propio despacho, le va a dar más satisfacciones, pero tiene que saber que va a remar mucho, va a tener que remar mucho. El comienzo del abogado que se integra en una organización más amplia es más cómodo, en el sentido de pues que el trabajo te lo va a dar otra persona. Vas a empezar a lo mejor ayudando como pasante o como abogado muy junior en una organización donde te van a ir enseñando, y vas a empezar más cómodo. Tiene otras reglas de juego, porque eso ya es
moverte dentro de esas organizaciones que son de distinto perfil, lo que funciona en las más grandes no funciona en las pequeñas, y haciendo ese autoexamen de conciencia de tu motivación, el mejor consejo para mí es la autoeducación, es decir, maximizar tu desarrollo personal y profesional, invertir en tu propia educación todo lo que puedas, en el entorno en el que estés. Si estás solo, debes continuar formándote, debes buscar la manera de mejorar tu calidad, tu visibilidad, de darte a conocer. Y si estás dentro de los despachos, exactamente lo mismo en el seno posiblemente de tu organización, porque por donde uno empieza es por tener su visibilidad interna, de que tus superiores o tus compañeros vean que eres una persona que realmente les funciona y te van a ir dando más responsabilidades y más visibilidad. Y no hay un atajo, tienes que trabajarlo día a día. Autoeducación y formación, entiendo Sí. que se puede sintetizar así. Sí. Y ya por último, entre bastidores debatíamos acerca de esta última pregunta, que es la más personal si cabe, ¿no? Y la pregunta estaba diseñada de la siguiente forma: ¿qué libro está leyendo y qué película ha visto últimamente, o la última película que ha visto? Pero si quieres la reformulamos, María José. Pues Bueno. lo podemos dejar en, puede responder a la pregunta tal y como está planteada, o en que nos recomiende su libro y una película, ya sea la última o la antepenúltima o la primera. Bueno, es que mis lecturas son muy variadas. Me encanta leer, pero hay veces que pues veo el periódico, veo reseñas de libros y me entra curiosidad y leo libros que no son los que ves en los mostradores de las librerías como top de ventas, pero bueno, ahora mismo estoy leyendo uno que se titula Metafísica del aperitivo, es un librito muy pequeñín por un autor francés que no es ni conocido realmente, pero también vi una reseña y me llamó la atención, que es el autor se llama Lévy. Anterior a ese he leído un ensayo que lo mismo, también lo vi reseñado en el periódico, de unos profesores de psicología de la Universidad de Oviedo, que se titula Nadie nace en el cuerpo equivocado, tema polémico de hoy en día sobre la cuestión transgénero. Y anterior a ese leí un libro que es aparentemente un clásico en el que se basó una película, la película El manantial, que es una película de los años 40 Rand, muy ¿no? conocida. El ensayo de Ayn Rand, la autora liberal, exactamente, que se escribió en la Unión Soviética y fue a Estados Unidos. Eso es. Pues leí ese libro que no lo conocía, lo leí, es un libro muy grueso, la verdad, lo leí en versión original y me pareció increíble el libro y más increíble aún la historia de la autora. Pero bueno, ese libro me pareció muy interesante, la verdad, pensando que es un libro escrito en el año 1936 o por ahí, 1937, y el mundo de Nueva York de aquel momento, cómo lo describe, sabiendo que la autora era rusa de nacimiento. Bueno, es bastante interesante. El manantial y la rebelión del Atlas, que fue el otro gran libro de Ayn Rand, otro gran libro que tuvo gran repercusión. Ambos tuvieron, podríamos decir, que troquelaron a generaciones de norteamericanos, junto con el Guardián entre el Centeno y este tipo de obras, pero desde el punto de vista de la filosofía, fue un libro que influyó muchísimo en la época Reagan. En Estados Unidos todos los niños leían El manantial, o adolescentes. No, es que es un libro muy interesante, la verdad. Es un libro muy interesante, en realidad muy contemporáneo también, cuando tú ves las descripciones que hace también de las organizaciones, en este caso de arquitectos en Nueva York, despachos de los arquitectos en El manantial. Y casi podrías establecer la analogía con lo que son los despachos de abogados hoy en día, en la manera en que funcionan, los socios, cómo le haces socio, cómo se ganan los clientes. Especialmente creativo, ¿no? Había uno que era especialmente creativo, muy bueno. Eso es. Y cayó en el ostracismo porque no encontraba la aceptación del entorno. Claro, porque era más vanguardista y es realmente el protagonista y el héroe del libro. Es un héroe un poco arisco, que no juega con las reglas del juego social de su entorno. La verdad es que es muy interesante, el libro está francamente bien y muy interesante la época en que se escribió. De arquitecto díscolo, en el caso del manantial, podemos también hablar de juristas díscolos, ¿no? o de abogados especialmente creativos. ¿Quién para ti supone un referente? No sé, sería muy injusto porque puedo dejarme en el tintero a mucha gente. Y, a ver, yo siempre hablo con un especial cariño. Puedes apelar al siglo XIX y así no queda mal. Así no queda mal. No, a ver,
Hay una persona que para nosotros en el despacho además ha sido muy importante, que fue Gonzalo Jiménez Blanco, que no sé si tú lo llegaste a conocer, pero es muy conocido en la abogacía española y madrileña. Es un abogado, era un abogado del Estado, que fue uno de nuestros socios primeros que hubo en Madrid. Y bueno, pues tuvo que dejar el despacho en el año 2016 porque tuvo una enfermedad degenerativa, neurológica, y falleció hace 3 años. Y Gonzalo era, pues quizá, si reúnes los elementos del personaje para hacer un personaje central del libro, pues lo reunía todo, ¿no? Porque era una persona extremadamente social, muy divertida, pero muy capaz y de una calidad como abogado increíble. Estaba siempre estudiando, escribiendo sobre artículos, sobre temas. Todo el mundo le conocía, todo el mundo le quería. Era bueno, el aglutinante de toda clase de grupos. Y luego, en cuanto a lo que antes me preguntabas de cómo dar consejos a los jóvenes, la manera en que él desarrollaba a la gente, porque enseguida les daba oportunidad de colaborar con él en algo y les daba cancha. Y bueno, era realmente un modelo, una pena enorme que se nos fuera. Y bueno, pues ahí lo tenemos en el recuerdo. Muy bien, María José, pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer tenerte a ti. Ha sido una charla más que una entrevista. Efectivamente, un placer mío. Muchísimas gracias. Muchísimo y sumamente agradable. Espero que haya resultado interesante esta charla. Yo creo que sí, seguro que sí. Para la audiencia. Muy Muchas bien. gracias, María José. Gracias a vosotros.